Extremadura volverá a tener un representante en la segunda división A. La Unión Deportiva de Extremadura consiguió el ascenso a la Liga 1-2-3, que es como se llama ahora la segunda división A de toda la vida. Así que nuestra más sincera enhorabuena. Esperemos que el Mérida también la próxima campaña pues pueda pegar el salto desde la tercera y regresar a la categoría de bronce del fútbol español. Y mientras algunos construyen, otros se dedican a destruir. El viernes pasado, la piscina del Polideportivo Municipal Emeritense Diocles amaneció destrozada, con duchas arrancadas, con escaleras, con un verdadero acto de vandalismo al que, por cierto, el Ayuntamiento espera que con la colaboración ciudadana se pueda detectar quiénes han sido esos, iba a llamarlos o denominarlos personas maleducadas, pero casi cabría mejor el calificativo de animales. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota en Televisión Extremeña, en esta edición de lunes, la última ya de la temporada, con el calor que parece va a remitir al menos durante estos primeros días y nos va a dejar algo de alivio. Hoy vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada, en esta picota. Están con nosotros Jorge Grubar, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien y muy contento de que todavía estén celebrándolo en Almendralejo, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Eso fenomenal. Costó mucho, pero bueno, fenomenal. Estamos de enhorabuena. A ver si, pues eso, lo dicho, el Mérida también puede alcanzarlo dentro de 2 años, ¿no? Ojalá que sea así. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Hombre, que seas de Almendralejo no te da derecho a decir que el Mérida ya vendrá. Estamos contentos con Almendralejo, ya veremos lo que pasa con el Mérida. Y está también con nosotros Julio César Fuster, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, encantado de acompañaros hoy excepcionalmente. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, muy bien, tranquilo, interesante la parte también de la ciudad, se mueven bastantes cosas, bien, muy bien. Bueno, pues ya veis, vamos a hablar de esta primera referencia, el vandalismo, aunque antes yo quiero hacer una referencia implícita a un emeritense que ha conseguido nada más y nada menos que posicionarse entre los 6 mejores en la Olimpiada Matemática Nacional. Julio César, tú lo conoces, además. Sí, Elías Monge Sánchez, un chaval de aquí de Mérida, vive ahí en la Argentina, y ya quedó clasificado como de los 3 mejores, de los 2 mejores expedientes que iban a ir a representar a Extremadura en las Olimpiadas Nacionales, y ha quedado distintivo entre los 6 mejores expedientes a nivel nacional, con lo cual eso es una buena noticia. Le felicito porque sé que es un buen chico y que además es un tipo muy honesto, muy decente, muy competitivo, y esto contrasta con lo que tú estabas comentando. Es decir, afortunadamente en Mérida hay jóvenes muy comprometidos que respetan el patrimonio, los espacios cívicos, los espacios que son de todos. Y después también hay energúmenos, como no voy a ser, que se dedican a hacer otras cosas que no deberían hacer. Y esperemos que también con lo que sacaba hace unas semanas el ayuntamiento, que tenía que ver con espacios donde los chavales que tengan algún tipo de sentencia para trabajar en programas y proyectos que sean por el bien de la comunidad, bueno, también reflexionen y capaciten que son espacios que cuestan mucho mantener, no solamente desde el punto de vista económico, sino de lo que significa también para el disfrute de todos los vecinos. Así que, bueno, enhorabuena, Elías, y ya por la siguiente. Pues enhorabuena. A estos chicos, sin embargo, a los otros de los que vamos a hablar, habría que darle pico y pala para que pudiesen remediar lo destrozado. La piscina municipal del Polideportivo Diocles de Mérida pues amaneció el pasado viernes con duchas rotas, con escaleras y rejillas arrancadas y tiradas en el interior del propio vaso de la piscina. Según la portavoz del consistorio Carmen Yáñez, durante esa madrugada se han producido esos actos vandálicos y ha hecho un llamamiento a los vecinos de la zona para intentar identificar a los presuntos autores de este vandalismo. Este tema nos viene bien porque efectivamente viene a colación de lo que ya ha adelantado Julio César Fuster al comienzo, con la medida que ha adoptado el ayuntamiento de que los chicos y chicas que atenten contra el patrimonio, no tiene por qué ser el monumental solamente, sino contra el patrimonio que es de todos, pues puedan redimir sus malas acciones precisamente con trabajos sociales. Yo no sé qué es lo que le daría Juan José Hernández a estos chicos. Tú que has sido además docente. Sí. Vamos a ver, yo creo que en principio felicitar a Elías y es que es un chico que busca la excelencia
tampoco definida y apoyada por el sistema educativo que tenemos. Es decir, que se ha buscado casi la mediocridad, que pase con suspenso. Yo creo que todo esto, aparte de reseñar lo que ha sido el acto este, que es un acto vandálico, ya lo hemos hablado en otra tertulia anterior, yo creo que habría que buscar más el origen de por qué suceden estas cosas. Y yo creo que el origen está fundamentalmente en un motivo que ha sido la educación. La educación, el sistema de educación implantado con la famosa LOCSE, yo creo que se han hecho una pérdida de valores, una pérdida de autoridad, de disciplina, y los que hemos sido profesores lo hemos ido viviendo, porque yo concretamente, donde he estado de profesor, al principio que fue en Almendralejo, fue una de las flechas de implantación de la LOCSE, muy mimada por la administración en aquella época, y sufrimos el deterioro de la enseñanza. Lo que se refiere a la disciplina, por ejemplo, un chico que cometía un acto disciplinario, había que nombrar un profesor defensor, había que ir al consejo escolar, tenía que esperarse un mes, que se celebrara, y cuando se daba ya, vamos a llamar la sentencia, al chaval ya se le había olvidado de por qué lo iban a castigar. De manera que todo ese proceso yo creo que ha deteriorado mucho los valores, y fundamentalmente la autoridad y la disciplina en los centros. Se ha volcado más en una educación más lúdica que de sacrificio, y este chico Elías es una excepción que confirma esa regla, y no hay que ir muy lejos, ¿eh? Según va uno a Europa, se ve el ranking de clasificación de las enseñanzas europeas y veremos que ocupamos casi el último punto. Y eso es una parte del análisis, y el otro es que aquí en Mérida pues el alcalde lo ha cometido con una cierta fuerza, y yo creo que hay que buscarse duro en los planteamientos de los que acometen actos vandálicos contra la sociedad, y ya lo dije el otro día, que hay un hecho que lo demuestra claramente, con la Cale Borroca, quemaban autobuses, hay que pagar los autobuses, si no lo paga el niño que no tiene dinero, lo paga el papá, y se acabaron de quemar los autobuses. Es decir, que hay que ir con medidas radicales para erradicar estos actos, que vienen por una falta de formación, porque ¿qué beneficios sacan estos chicos haciendo eso? Ninguno. Entonces, ya si no tienen temor y amor a las cosas de su pueblo, por lo menos que tengan temor. Jorge, ¿qué opinas? Bueno, lo de la Cale Borroca yo también lo iba a comentar, y luego, evidentemente, pues mi apoyo también total al ayuntamiento y a las instituciones en este sentido. Yo pienso que, evidentemente, bueno, pues aparte del deterioro que podamos considerar que hay a la educación y un poco al conjunto de todo, yo creo que estamos sufriendo un deterioro de la aplicación de la justicia. Yo creo que habría que ser mucho más rigurosos en todo este tema, y que desgraciadamente estamos viviendo unos ejemplos que nos están confundiendo muchísimo, y en este sentido yo creo que la gente joven lo está pagando todavía peor que ahí tenemos el caso, lo que está ocurriendo, lo que acaba de ocurrir estos días con lo de la manada. Yo pienso que es que la aplicación de la justicia se está pasando un poco de puntillas y no se está tomando verdaderamente en un sentido, insisto, de cierta rigurosidad. El tema del vandalismo para mí es que, desde luego, tanto si ahora son en estas instalaciones deportivas, fíjate si es curioso que hace muy poco, hace 2 semanas, precisamente el ayuntamiento tomaba cartas en el asunto. Pues todo yo pienso que lo que hay es que seguir en esa línea, pero con el máximo de rigor en la aplicación de la justicia, y lo siento mucho, y si hay familias a las que les toca, pues que lo apliquen a la propia familia. Y Julio. Bueno, yo pienso que hay que enfocarlo desde varios puntos. Yo estaba escuchando atentamente lo que decía Juan José, y no solamente el ámbito que educa es el entorno educativo, el ámbito que educa también es el entorno de las amistades y el ámbito de la familia, ¿no? Yo creo que dejar solamente a cargo de la responsabilidad de educar en el entorno educativo, creo que no solo es un error, sino que falta parte del complemento. Es decir, todos los chicos y chicas se relacionan fundamentalmente en 3 escenarios: el escenario de ocio y tiempo libre, que es el tiempo que cada uno pasa con sus amistades, el escenario familiar y el escenario educativo. Hay 3 que están continuamente tirando de esa parte de la educación. Probablemente lo que está pasando ahora es que a todos los chavales se les están mandando muchos mensajes contradictorios. Probablemente lo que se piensa en la familia no es lo que se piensa en el entorno educativo. Yo creo que los chavales están recibiendo permanentemente contradicciones
por lo que se escucha en la tele, por lo que dicen los chavales, por lo que dicen sus amistades, por lo que dicen... Es decir, yo, por ejemplo, el tema de todo lo que supone igualdad y todo lo que supone el buen trato y todo lo que supone los valores relacionados con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, seguramente si nosotros vemos nuestros WhatsApp, yo estoy discutiendo permanentemente con mis compañeros, con mis colegas, de todas aquellas cosas que me envían que no me apetece y además no contesto, y eso también pasa en el ámbito de las relaciones con los chavales. Yo creo que es un ámbito educativo y no podemos olvidar que en este país hemos fracasado permanentemente con nuestras políticas educativas. Es decir, ahora mismo, ¿cuánto tiempo llevamos de transición? Ahora mismo de democracia, 40 años prácticamente. Exacto. ¿Cuántas leyes educativas hemos tenido? Es decir, yo creo que en esa parte es un debe que tenemos con respecto a la sociedad. Totalmente. Y lo siguiente que tendría que decir es que no solamente la parte, por supuesto, yo no estoy diciendo que además hay que ser contundentes en el tema de los actos vandálicos, pero también tenemos que meter un componente educativo y empezar a... O sea, hay algo que me parece que tú lo has comentado con el respecto al tema de la manada. Los chavales, estos tipos que han hecho y han acometido esta violación, para mí es una violación, probablemente hay mucha gente que no está de acuerdo, pero para mí sí, no reflexionan y no son conscientes de que han cometido lo que han cometido. Es decir, han pasado años y no son conocedores ni conscientes de que hayan hecho algo que sea así. Entonces, yo creo que también hay que abordar con los chavales de aquí de Mérida un proceso de decir, oye, el alcance de vuestras acciones tiene una consecuencia no solamente económica, sino también cívica o ciudadana. Yo creo que también no hay que dejar y no hay que abandonar los programas educativos paralelo a la acción judicial o a la acción social que tiene que venir por un acto vandálico. Pero hay que acometer sí o sí, y querido Juan José, pongo sobre la mesa algo que estuvo hace mucho tiempo y que fue un intento de un proyecto que es Educación para la Ciudadanía. Yo quiero reivindicar que el proyecto de Educación para la Ciudadanía tenía que ver con esto. O sea, está bien todo lo que significa enseñar, las áreas y las directrices culturales, matemáticas, científicas, de arte, pero también se tiene que enseñar en el entorno de la educación a ser correctos ciudadanos, tipos libres pensadores, con capacidad de reflexionar y con valores de solidaridad, con valores de respeto por lo público, con valores que ahora mismo están en tela de juicio sobre el concepto de nuestro papel en el mundo. Nuestro papel en el mundo como España o como Mérida no solamente nos acomete a un límite geográfico, sino yo creo que tendremos que tener un papel en este mundo porque no estamos aislados, formamos parte de él. Yo creo que por ahí también deberíamos abordar sin falta ese tipo de proyectos educativos. Bueno, Julio, de acuerdo contigo en una cosa, se me ha pasado. Tú has apuntado dos factores más que el mero educativo en los centros, que es la familia y el ocio. Yo en la familia, en el ocio fundamentalmente, el ocio es una cadena que es amistad, escuela, es decir, todos los amigos del que está de protagonista se han formado en una escuela y todos tienen las mismas carencias que tiene ese, por lo tanto ahí se puede ganar poco. Y en la familia es que hay cosas curiosas, por ejemplo, yo como llevo muchos años he tenido muchos años en la enseñanza, he visto la falta de disciplina, pero disciplina en la enseñanza entre profesores. Es decir, había profesores nuevos que llegaban y tenían una forma de educar, no de formar en contenidos, de educar distinta a la que teníamos otros. Es decir, pues nada, se sientan en la mesa, los alumnos se apoyan en la pared contestando, hablan. Todas esas formas pequeñas de educación que van deteriorando lo que es una educación integral, pues es consecuencia de esto. Yo creo que eso es. Y habéis metido ahí una cosa de la manada que yo creo que tiene mucha culpa, como estamos viendo, y tú lo has apuntado muy bien, en los medios de comunicación, no solo en la televisión, sino en los medios de comunicación de los WhatsApp y de todas estas cosas, lo que se está metiendo como normal, que es una excepción, que hay muchas veces que la pornografía se da como una actitud sexual normal y es una excepción, eso no es lo normal en la sexualidad. Yo ayer, que lo quité, estuve viendo una película que ha tenido, bueno, un éxito enorme, Las sombras de Grey, y resulta que es cuestión de cama que te entretiene
Y si ya cuando empiezan a filosofar, como se meten en la cama, ya te aburren porque con una filosofía extraña, ¿no? Yo dije, esto no lo aguanto, lo quité. Y después ya, por último, por no extenderme más en esto, la educación para la ciudadanía. Lo malo que ha tenido, Julio, la educación para la ciudadanía, que yo siempre discuto con José María de cuestiones políticas, pero yo creo que el PSOE aquel era mucho más radical del PSOE actual y quería implementar allí una educación de un sesgo político, no una educación abierta. Y la educación para la ciudadanía la transformó. Yo recuerdo, porque a mí me tocó estudiar la educación, la formación, la educación para el espíritu nacional. Eso, formación del espíritu nacional. Y claro, aquello no era la formación del espíritu nacional, era la formación para la falange. Estaba completamente sectorizado. Y la educación para la ciudadanía, ahí no educaba en valores éticos, no digo morales, en valores éticos ni en el respeto. Ahí lo que se hacía era poco a poco ir transformando a la sociedad que quería el PSOE en aquella época. Y por lo tanto poco tuvo que ver la educación para la ciudadanía como la educación en su más amplio sentido. Que no se puede implementar porque además no tuvo recorrido suficiente, porque al final hubo otro nuevo cambio de ley. Sí, pero cuando, Julio, si yo educación para la ciudadanía la tuve en el centro hasta que me jubilé, no me acuerdo los años que fueron, pero fueron muchos años, y después hubo un cambio, y después ha habido otro cambio. Es decir, el peloteo de la educación es lo peor que ha tenido la educación, en no tratar de llegar los partidos políticos a un acuerdo para un sistema educativo, como pasa en toda Europa, que sea permanente, que no haya cambiando. Cada uno piensa que su sistema educativo que él tuvo es el mejor. Por ejemplo, yo pienso que el sistema educativo que tuvimos cuando se quitó el examen de Estado, que ahí no llegué yo, pero era la revalida de cuartos, la revalida de sexto, donde había unas exigencias fuertes y no se iba hacia una educación lúdica, se iba hacia una educación de esfuerzo. Quizás estaba muy mal lo de la memorización, porque ahora ya la memoria se ha perdido, porque tenemos ahí los ordenadores que los discos duros nos recuerdan todos los que tenemos que recordar. Pero el sistema ha cambiado. Entonces yo creo que no es tan difícil, si se olvida el sectarismo por uno y otro bando, llegar a un acuerdo en la formación que es indispensable para nuestros hijos. Y ojo, para los que van a formar a nuestros hijos después, que son los que se están formando ahora, que también eso es importante. Canadá hemos dicho en muchas ocasiones el hecho de implantar una ley que fuese consensuada, ¿no?, por la mayoría del arco parlamentario, ¿no?, para que y que durase por lo menos como en otros países. Eso aquí no lo hemos tenido. Una vuelta a otros ítems, porque además el informe PISA es un informe que valora, alguna vez me has escuchado decirlo, el informe PISA valora contenidos del siglo pasado. Es decir, estamos hablando de un modelo de evaluación basado probablemente en contenidos que ya están superados, y hay que incorporar otro tipo de, por ejemplo, estamos hablando del concepto de ciudadanía de alguien que vive en relación democrática cotidianamente. Bueno, yo creo que también Canadá le está dando una vuelta y tenemos que empezar a medir las cosas de otra manera. El informe PISA fue bueno, pero yo creo que hay que empezar a medirlo de otra, y Canadá ha aportado por ahí, y en fin, yo creo que también es lo importante, coincidimos. Hay que darle una vuelta al modelo educativo, sí. Indudablemente, educación en las aulas es importante, pero también educación en la familia, en el seno de la familia, de la que aquí se ha hablado. A mí de pequeño me enseñaron a que a las niñas, es decir, al sexo femenino, no se le tocaba un pelo. Pues hemos tenido un caso aquí de agresión de un hombre a una mujer el pasado sábado por la noche en Mérida, en la Plaza de la Constitución. Agredió a la mujer, fueron rápidamente a separar las personas que estaban a su alrededor, y curiosamente otra mujer volvió a agredir a la víctima, a la mujer agredida. Al final fueron separados con la presencia ya de la policía, que acudió rápidamente ante la llamada. Pero, como digo, a mí de pequeño me enseñaron que a las mujeres no se les pega. Sí, pero de todas maneras... Ni a los hombres tampoco. Ni a los hombres tampoco, evidentemente. Había una educación, porque eso de que tú a un chaval que está en el instituto le regañes por lo que sea y le dices, se lo voy a decir a mi padre, y lo peor es que después viene el padre y es capaz de sacudirte a ti. Es decir, que hay una falta de formación tanto en la familia como en los chicos, que se ha perdido. Yo lo que digo es que hay una cosa que es inmutable. La moral, puede haber varias morales, pero la ética es una. Y entonces la ética yo creo que no cambia, porque la ética es una voluntad de buscar
pensando cuál es lo mejor para el hombre. Y eso yo creo que no se puede cambiar, porque va analizando continuamente lo que dice Julio. ¿Qué es lo que está cambiando? Pues vamos a analizar lo que cambia, si es bueno para el hombre, y si no es bueno, no lo cambiamos. Yo creo que lo fundamentalmente para evitar estos actos vandálicos es la educación. Y como la gente no es perfecta, la gente no somos buenas todos, pues a los malos habrá que decirle que no se puede ser malo. Y no se le puede decir que no es malo dándole besitos. Se le tiene que decir que no es malo para que coja miedo a ser malo. Y ya está. Sí, o sea, que entramos entre el que es bueno y qué es lo malo. En fin, yo creo que también... Hombre, tú y yo no vamos a discutir que sea bueno lo que han hecho estos señores ahí en el Diocles, pues ya sabemos lo que es malo. Más que bueno y que malo es el modelo, cómo se ha escogido, ¿no? Porque evidentemente cuando a nosotros nuestros profesores nos exigían sabernos todas las capitales del mundo, todos los cabos, todos los ríos y toda la composición de determinados países, a fin de cuentas te exigían hacer un esfuerzo de memoria, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, había una idea sobre el esfuerzo. Es que yo creo que ahora lo que se ha basado es decir, no, el niño que no se esfuerce, que no se moleste, se lo damos todo fácil, y quizás le estamos permitiendo entonces que vaya derivando hacia otro lado, y la capacidad o la idea del esfuerzo hay que tenerla. El esfuerzo en la educación, el esfuerzo es como el esfuerzo en el trabajo. No hay por qué hacer creer a la gente, oye, eso es como un castigo de Dios. No, mire usted, eso no es así. Otra cosa es que ahora han cambiado unos métodos, o como bien decís vosotros, y ahora hay otros sistemas. Todo eso está muy bien. Hay que cambiar un poco los métodos y adecuarlos un poco más a la actual situación o al actual siglo que estamos viviendo. De todas maneras, yo le quería lanzar un reto a Fran para el próximo curso. Curso de televisión, la próxima temporada. Curso televisivo. Curso televisivo. Mira, yo fui presidente del Consejo de la Juventud durante 4 años y 2 a nivel nacional, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. Y después mi relación siempre ha estado en Cruz Roja Juventud. Yo quiero poner el acento en que esto que ha pasado este fin de semana es lo excepcional. Que lo habitual, lo normal, es que haya muchos jóvenes haciendo muchas cosas muy interesantes. Por supuesto. Eso muy interesantes. Es decir, yo creo que... y ahí los medios de comunicación que ponen el acento en lo que ha pasado, pero no en lo importante que va a pasar o que ha estado pasando. Entonces, como reto, nos podíamos proponer, tú lo piensas, ¿vale? De traer todos los lunes, a martes, o yo me comprometo a echarte una mano si hace falta, en eso de extraordinario que ha pasado por gente joven que está haciendo cosas tremendamente interesantes. Es decir, destacar lo bueno, vamos. Destacar cosas... Te vamos a involucrar en un proyecto. Es que te voy a decir una porque cosa. ahí yo de verdad... Yo veo tu interés importante, pero mira, te voy a decir una cosa. El secretario de Educación, yo te recomiendo que te entrevistes con él a ver si lo convence, porque teníamos un proyecto de lo que tú dices, que se llamaban Líderes del Futuro. Esos líderes del futuro eran chicos de los mejores expedientes de todos los institutos de la provincia, de todos. Nos daban los 10 mejores expedientes, que eran asombrosos, en eso estoy de acuerdo contigo, de 9,5 para arriba todo el mundo. Bien. Pues eso nosotros lo cogíamos y hacíamos una selección, porque claro, no podían estar de todos los institutos, los 10 primeros. La consejería hacía una preselección. La consejería nos ayudaba, porque nosotros era imposible que lo pudiéramos hacer, y nos daba un resumen. Entonces ese resumen nosotros hacíamos también un pequeño cuál era el que más nos gustaba, a través de una redacción. Hacían una redacción, que quiere ser cuando mayor y tal, y cogíamos a los 10 mejores de toda Extremadura. Y junto con los 10 mejores de otros países que lo hacían también, era el Club Rotario que hacía eso. Venían todos y hicimos un campamento en Yuste. Bueno, pues aquello que era asombroso, yo te digo que era asombroso. Yo cuando estábamos en Yuste allí, y claro, había ingleses, había noruegos y había italianos. Entonces hablábamos algunos de nosotros y no, claro, no sabíamos hablar en inglés, yo por lo menos. Entonces teníamos un alumno español que traducía, pero por traducción simultánea, no andaba pensando ni nada. Tú hablabas y el tío pum, 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 pum. Digo, vaya, estos tíos lo bien formados que están los que teníamos allí. Bueno, ese proyecto, que es precioso, porque además ayudaba a que los demás valoraban el éxito de esos chicos, pues el señor secretario nos dijo que de esos proyectos los tenía así. Yo todavía estoy viendo a ver por dónde sale alguno. Que conste que yo esto lo he hablado con la gente que tenía que hablar, no me hacen caso. No creo que el tiempo pasa y a lo mejor hasta se jubila. Yo no sé si tanto vincularlo a la parte académica, también, pero no solo. O sea, yo creo que hay, yo te lo digo por mi propia experiencia, es decir, yo pasé de GB a BUP
y yo ahí me perdí. Y después me encaucé por formación profesional y yo no he tenido nunca expedientes académicos de 10. Ha sido trabajado, ha sido forzado, pero yo he hecho cosas que no me lo ha dado el mundo académico. Ha sido por mi acción o por mi ganas de emprender o por la actitud de hacer. Y yo pongo el acento en la actitud de hacer. Hay gente haciendo, independientemente del nivel académico, Juan José, que están haciendo cosas en robótica, en Mérida se están haciendo verdaderas cosas tremendas. Estamos hablando de gente que está haciendo y que tiene todo lo que es el Fab Lab, todo lo que es la zona de investigación en torno a nuevas tecnologías, tremenda. Pero, hay organizaciones ciudadanas. Julio, no, lo que le hay que decirle a O sea, Julio, yo lo que hay que estoy decirle a diciendo es Julio, Julio, tú nos estás describiendo el escritor de una buena novela. Y yo te digo, pero para escribir esa nueva novela ha habido alguien que te ha enseñado a leer. Por lo tanto, la educación Sí, es indispensable. pero si- es indispensable. Tú habrás hecho formación profesional y tienes una serie de conocimientos, porque yo he dado formación profesional aquí en Mérida. Entonces, había más asignaturas que la meramente práctica de la formación. Entonces, te han dado conocimientos que te permiten después esforzarte, pero tienes la base en esos conocimientos. Pero mira, mi concepto de valores los asumí no en la escuela. Mis conceptos de valores los asumí durante 40 años en Cruz Roja. Pero escúchame una cosa, pero es que estamos totalmente de acuerdo, es que yo firmaría lo que acabas de decir, y este proyecto precisamente, luego había un chico que al hacer ese campamento lo mandábamos a cualquier país de Europa que él quisiera durante un año para hacer un curso con determinado... Pero es que, asómbrate, nosotros cuando hicimos el examen, tú no sabes lo que es verte un chaval con unos problemas familiares tremendos que se desplaza todas las mañanas desde el Zángano a la Roca de la Sierra a clase. ¿Cómo vemos un chaval ciego, por cierto, que bueno, que está haciendo unos esfuerzos tremendos y cuando le queremos ver cómo le podemos ayudar, nos dice que no, que él está desarrollando un sistema que va por encima de lo que había hecho la ONCE? Porque le dije yo a la ONCE, dice, para que los está muy diabéticos... anticuada la ONCE. Yo voy a Estados Unidos a aprender porque quiero ver Internet a través de mi teléfono. Sí, O sea, si el detalle es pero por es que cada noticia negativa, hay gente haciendo cosas permíteme muy terminar. potentes. Es que eso es una de las cosas que aquí nosotros yo por lo menos he defendido muchísimo, porque ese es el verdadero problema de que nuestra gente, que la hay tan buena como en cualquier lado, y este proyecto a nosotros nos ha permitido tener todos esos expedientes en la mano, y quién somos nosotros luego para juzgar y para... No tienes ni idea del nivel que vemos que hay, pero luego ese nivel se nos va. Ese es el nivel que nosotros discutimos mucho y que luego por eso nos quejamos que empresarialmente esas son una serie de la gente joven que nos gustaría que se quedara en la región. Bueno, ese es otro tema. La verdad que el tema es interesante para tratarlo en profundidad. Ciertamente, tan bueno es una cosa como la otra, y ciertamente son buenos destacar esos expedientes brillantes como aquellos chicos y chicas que a lo largo, y no nada tiene que ver, como dice Julio, con los expedientes, pues desarrollan labores realmente impresionantes en todos los sectores de la sociedad. Y por ejemplo, el tercer sector, yo sé que hay muchos chavales ahí con una valía estupenda, como que sirven en Cruz Roja o que sirven en otras asociaciones juveniles, indudablemente. Vamos a hablar ahora de otra cuestión, bueno, una cuestión realmente que nos pone de nuevo en el punto de mira del ferrocarril. Nos pone de nuevo enfadados frente a la calidad del ferrocarril extremeño, porque el tren de media distancia que conecta Huelva y Madrid a través de Extremadura sufrió un incendio en la tarde de este sábado cuando circulaba a la altura de Torrijos, en la provincia de Toledo. El suceso ocurrió pasadas las 8 de la tarde de este sábado, cuando se registró un foco de incendio en su locomotora, en su autopropulsado, según los datos aportados por Renfe. A consecuencia de este incendio, los viajeros fueron evacuados a pie, lo que ha provocado 2 heridos leves al apearse, hasta que han continuado el viaje por carretera. Hay que decir que el sábado estábamos en alerta amarilla por altas temperaturas, que los viajeros permanecieron un largo periodo de tiempo allí, en un secarral, que después tuvieron que andar más de 1 kilómetro con las maletas a cuestas hasta que pudieron tomar el autobús que dispuso Renfe para que les trasladara a Madrid, que era el trayecto final. Una nueva y lamentable página del ferrocarril extremeño. Jorge. Pues tú lo has dicho, una nueva y lamentable página. Tú hablabas del tren de media distancia de 17.907. No sé qué quiere decir eso, pero para es mí... el número del... Para mí me suena el tren de la Edad Media de 1790.
Un poco más o menos, sí. Porque pienso que esta situación verdaderamente es kafkiana. Esto no tiene, yo no tengo ya palabras para todo esto. Yo pienso que las autoridades deben hacer algo al respecto. Y si nuestro presidente, persona que me parece, bueno, una excelente persona, pero creo que no se debe ni conformar por el simple hecho de que nos haya llamado el presidente y que, bueno, y de que vaya a haber creo que hay que tomar otro tipo de medidas, las que sean, no lo sé, pero esto verdaderamente es ya hasta un riesgo, y pretender que alguien tome cualquier tren ahora mismo o que haya algún viajero que se atreva a utilizar el tren en Extremadura es verdaderamente una pretensión un poco ilusa, ¿no? Y si ha habido 2 heridos leves, pues bueno, pues ya nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Pero vamos, que se estén produciendo una serie de incidentes un día sí y el otro también, en una cosa que normalmente, yo diría que hasta, por decirlo de alguna manera, por decreto ley, es algo que debería ser básico en una región como la nuestra, verdaderamente no es de recibo. Y pienso que autoridades y sociedad civil debemos hacer lo que sea para evitar esto. Esto no se acaba con haber hecho una manifestación, con que estemos de acuerdo y con que se haya hecho la comisión del tren. Yo pienso que hay que tomar otro tipo de medidas y, digámoslo, y hacer otro tipo de exigencias al Gobierno central que con esa facilidad concede a otras regiones determinadas prerrogativas. Pues mire usted, en Extremadura estas son prerrogativas, esto no son prerrogativas, esto son verdaderas necesidades. A ver, Julio. Hace unos 5 o 6 meses escuchaba al director de Renfe, Adif también, bueno, al director de Renfe, al director general de Renfe, decir que el tren extremeño no había sido tampoco una prioridad porque tampoco tenía uso. Entonces, claro, la respuesta automáticamente le llegó a decir, bueno, ¿cómo se va a tener uso con un producto que nadie te compra? Es decir, lo que te tienes que preguntar es por qué ha sido la política que ha sido la de hasta ahora de tener históricamente pues unos trenes de 4ª o 5ª regional preferente. O sea, lo que ha ocurrido este fin de semana tiene toda la pinta de que, como el verano pasado, es decir, nos vamos a encontrar, como no se pongan remedio, pues trenes sobrecalentándose, porque es una tierra también que tenemos nuestra temperatura, entonces, y estamos rozando el tema de la situación de riesgo. Es decir, yo lo veía en las imágenes allí atravesando por el terruño aquel con unas calores. En fin, yo creo que eso ya lo dijimos el año pasado, lo hemos vuelto a decir, creo que ya está bien. Sé que ahora lo ha dicho esta mañana el ministro Ábalos, que el jueves hay una reunión con el presidente y él para determinar qué es lo que va a pasar. Pero claro, el cómo se va a afrontar, esto es como si ustedes tienen un coche y no le hacen nunca mantenimiento, ni le cambian filtros, ni le cambian nada, y al final lo compran. Un coche de 20 o 25 años. Un coche de 25 años y al final se lo venden a otra persona, esa persona va a tener que meterse pues en cambiar ruedas, cambiar filtros, y si no tiene que cambiar de motor. Entonces, yo creo que es una situación ahora mismo muy compleja porque una infraestructura ferroviaria como la que tenemos en Extremadura, abordarla de manera integral requiere pues, hacer una reforma integral. Y eso... Pero un pequeño inciso, Julio. Un coche tiene que pasar una revisión y si no reúne las condiciones no te la autorizan a que salga a la calle. Sí, no, por supuesto. Yo creo que también habrá que ver cómo este ferrocarril o este vehículo se le está permitiendo circular si a lo mejor no tenía las revisiones pasadas. En fin, yo creo que Jorge, también hay que asumir que a lo mejor hay que empezarle... Los testimonios de los pasajeros decían que el tren ya, cuando pasó Cáceres, ya andaba mal, ¿no? Y parece ser que fue el maquinista el que siguió forzando un poco la maquinaria. Todos los vehículos, ¿sí? Todos los coches, cuando se enciende el piloto rojo, tenemos que parar. Y todas las maquinarias, todo etcétera, seguro que previamente a que haya salido incendiando había alertas por algún lado. Lo que hay que ver es qué ha pasado ahí y si el piloto del camión, del tren, se le indicó no seguir, etcétera. O sea, yo creo que habrá que investigarlo, porque efectivamente lo que ha comentado Jorge es que todavía no ha pasado nada, afortunadamente. Ya es bastante con lo que ha pasado, de que ha salido incendiado, que ha habido 2 heridos, pero eso no se, o sea, es que en el siglo XXI, o sea, no se puede permitir, de verdad que no se puede permitir, vamos. Yo me lo pienso, imagínate que yo voy un día también con mis hijas a disfrutar del tren
disfrutar entre comillas, o sea, no me lo quiero ni imaginar. Vas a disfrutar de un deporte de aventura extrema, de riesgo. Yo creo que totalmente. No podemos permitir. No, a mí se me quitan las ganas, pasado. sinceramente, de realizar transporte en tren con mi familia. Es que viendo estos episodios, ¿cómo vas a jugarte el día, la jornada, incluso la vida? Pero es que a mí este tema no es que se te quiten las ganas, es que te produce una sensación de agravio comparativo. Yo he estado en Barcelona días pasados por un tema de una presentación, ir hoy y volverme al día siguiente. Es que tú vas cabreado y vuelves cabreado, porque dices, ¿cómo es posible que yo esté yendo aquí? Me bajo del tren, me vienen a esperar, me llevan con el coche, estoy aquí en una charla a los 10 minutos, me vuelvo a montar y me voy a dormir y otra vez estoy en Madrid. ¿Y por qué esto no lo puedo hacer en Extremadura? ¿Por qué de Madrid para allá estamos en otro mundo y en otro siglo? Es que es cabreante. Y después es no hay grandes retos geográficos en Extremadura. O sea, que asumiblemente. Lo que pasa es que, bueno, estamos con un déficit de infraestructuras importantes ferroviarias. En fin, a ver, bueno, Juan José. Sí, yo cuando estaba hablando, Julio, dando la argumentación del gerente o del director de Adif, me recordaba que eran las mismas argumentaciones que hace ya muchísimos años aplicó el ministro Barón, aquel que era un bien de Estado, para quitarnos la Ruta de la Plata. Eran unos trenes, carretas, que no había nadie que se pudiera montar en ellos, y dicen, no es rentable, lo tengo que quitar porque no van ocupados. Claro, pero eso es la pescadilla que se muerde la cola. Mientras que ustedes no inviertan y pongan trenes buenos, la gente no los va a coger. Entonces, con trenes del siglo XVIII no hay mucha gente que se monte ahí, ni en una aventura, como dices tú, Fran, de peligro. Pero se ha hablado de sobrecalentamiento. Es que cómo podemos... Hombre, es lógico, ¿no? Si tú te traes un tren que ha estado trabajando en Bilbao 40 años y lo desechan allí, está acostumbrado al fresquito, y te lo traes a Extremadura, que son los trenes que nos traen, pues aquí se sobrecalientan. Lo que pasa que aquí es que será de Bilbao, me parece, ese tren. Vamos, de Bilbao, desecho de Bilbao. Pero aquí hemos estado muchos años callados. Y lo grave es que yo creo que nos estamos acostumbrando. Mira, yo, como tú sabes, estoy en la Comisión de Infraestructura del Club Senior y he mandado el vídeo este que ha salido ardiendo el tren y lo que me dicen todo es lamentable y lo que queda. Es decir, que estamos ya acostumbrando, estamos ya resignados a esto, y yo creo que no hay que resignarse. Yo estaba hablando hoy con una compañía de autobuses y le dije, oye, mira, voy a ir a la tertulia y me interesaría saber cuántos servicios has hecho tú. Dice, mira, no te lo sé decir, entre 200 y 300 llevo hecho ya. Dice, y este año llevo ya 20. Es decir, todo eso es consecuencia de que se han estropeado los trenes. ¿Cómo podemos admitir que se estropeen los trenes extremeños 200 o 300 veces? O este año, que llevamos medio año prácticamente, lleven 20 averías en que cuentan con esta empresa, me imagino que contarán con alguna otra más, para que los cojan. De manera que yo estoy con Vara, no consta ni a los medios de comunicación y decir que no puede ser más. Me parece bueno que hable ahora con el nuevo vicepresidente del gobierno y que busquen soluciones, pero soluciones de verdad. Hombre, los trenes no se les puede dar la vuelta de la noche al día, pero hombre, por lo menos que traigan trenes aceptables, mientras que hagan las vías, de que si ponen el AVE, que si ponen el tren digno, pero por lo menos que traigan vagones y máquinas que no se calienten y que no se quemen. Es decir, que aquí somos muy pocos habitantes y parece que estamos olvidados del resto de España, y quizás es porque gritamos poco. Yo creo, no gritar aquí, porque aquí los que nos están oyendo estamos todos de acuerdo, pero en los medios nacionales se podría ir de vez en cuando nuestros diputados a protestar de verdad, de los dos partidos. No quiero señalar uno, pero ¿cuántos diputados que están, no está aquí mi amigo Manolo para decir que no hacen nada, pero vamos, que están allí en Madrid y no tienen ocasión para ir a este que hace con las manos así en la sexta, de decir que no hay derecho a lo que están haciendo con Extremadura, o ir a otros? Es decir, que hay que trabajar, hombre, hay que trabajar, que el sueldo no es malo. Bueno, hablamos ahora, por cierto, una referencia rápida a las elecciones a la Cámara de Comercio que se celebraron el pasado martes, y que en el reparto de los 30 vocalías
que constituyen el Pleno de la Cámara de Comercio, pues 16 se las llevó Cueva, 10 la recién creada candidatura Óptima y 4 Red Activa. Pues bien, Óptima ha impugnado, en mórdice de la transparencia y la legalidad vigente del proceso, ha impugnado, como decimos, estas elecciones a la Cámara de Comercio. Jorge, vos y Juan José, que estáis ambos en Óptima, ¿nos podéis decir exactamente? Si tienen la última. Exactamente qué es. Yo te lo digo porque. ¿En qué se fundamenta esta impugnación? Yo creo que lo que viene después a mí me interesa más que esto, pero bueno, esto está impugnado. La impugnación se hace para tratar de aclarar algunos asuntos que creemos que hay dudas muy razonables. Mira, primero, se ha pedido la relación de votantes en todas las mesas electorales. Bien. La segunda, la relación de apoderados. Porque es que pasa lo siguiente, cuando no había votado todavía Badajoz, que fue el último, porque los colegios electorales se cerraron a las 8, Badajoz cerró a las 11:30 de la noche. Es decir, había una masificación en Badajoz grande. Y antes de que votara Badajoz, ya se conocían los resultados de todas las mesas, de las 16 mesas restantes, y estábamos 13-4, estábamos empatados, Cueva y nosotros, a 13 votos. Sale lo de Badajoz, y lo de Badajoz es una cosa curiosa. En lo de Badajoz hay unos señores que se sientan allí en una mesa y cuando va a terminar la votación entregan sus votos y entregan 400 votos. 400 votos delegados. Esos 400 votos delegados venían de las termosolares. Eso no vienen buscando las termosolares, eso hay una orden de la COE que diga hay que ayudar a estos muchachos, los votos los delegamos. Entonces nosotros queremos saber quién eran los apoderados y quién eran los poderdantes, es decir, a ver cómo se ha hecho eso, cómo se ha hecho. Después, pedimos copia certificada de todas las mesas porque hay mesas electorales que nos llaman profundamente la atención. Por ejemplo, Zafra han sacado todos los votos, Cueva menos 1 que hemos sacado nosotros y 0 Red Activa. Hombre, en una población como Zafra no creo que todos sean azules y nada más que haya uno rojo, es decir, me extraña mucho eso como ha sido. Zafra la verdad es que yo creo que la teníamos abandonada porque unos por otros me parece que no ha habido interventores nuestros ni interventores de Red Activa. Yo con eso no quiero decir nada, lo que quiero las copias certificadas de las actas, las copias certificadas de las actas. Después hay otra cosa mala en estas elecciones, el censo electoral. El censo electoral, la ley dice que no pueden votar las empresas con menos de 2 años, es decir, tienes que tener 2 años de ejercicio en la empresa para poder votar. Tan difícil no es que en 2 años se renove el censo y cuando se vaya a votar salga un censo nuevo donde los 2 estos años que no estén, bueno, pues no están. Pero es que aquí hay gente que del 10 al 18 van 8 años, que han empezado su actividad en el año quinto, después del 2010, en el 2015, y no estaban en el censo. Ha habido montones de gente que ha ido a votar y no estaban en el censo, porque el censo no se ha actualizado. Esa es una dejadez, quizás no de la Cámara, eso depende de la Administración, me parece que es de Hacienda, que no lo han renovado. No se ha hecho la publicidad necesaria para la convocatoria y hay otra cosa que sí es importante porque podría cambiar. El porcentaje vuelve a ser bajo. Sí, es que necesariamente tiene que ser bajo. Yo se lo decía el otro día a uno, dije, imagínate que en las elecciones generales hubiera 17 mesas en la provincia, solo 17 mesas. Y un tío de, no sé, de Montanche, bueno, Montanche tuviera que ir a votar porque no tiene mesa a 30 kilómetros. Pues no se molesta. Hay otros medios ahora, estamos en la sociedad ya de la información, se puede votar a través de Internet. Bueno, pues no es posible porque la Cámara todavía no está adaptada para eso. Pero yo voy ya con los últimos, los votos nulos. En Badajoz se nos han dado 30 votos nulos. Y fijaros una cosa curiosísima. Para hacer la votación más rápida se pone el sobre y la papeleta. Pero en el sobre tienes que poner el número del grupo electoral que va a meter la papeleta en ese sobre. Yo lo he visto, porque lo he visto en Mérida, porque he estado allí vigilando un poco, que cuando una empresa tenía 5 o 6 IAE, tiene 5 o 6 votos. Entonces iba el tío a la mesa, cogía los sobres, ponía los números y después iba y cogía las papeletas. Con lo cual, al meter una papeleta en un sobre, podía cambiar el número de la papeleta al número de esto. ¿Qué es lo que ha pasado en Badajoz? Que nos han quitado
porque eran todos nuestros. 30 votos los han dado como nulos porque la papeleta que entra dentro del sobre no llevaba la papeleta el número que correspondía que se había puesto en el sobre. Pero que yo sepa, se vota con la papeleta, no se vota con el sobre. Imaginaros que aquí en las elecciones generales, para hacer más rápido el recuento, pusieran en el sobre PP, PSOE y tal, y dentro meten la papeleta. Le daría mucha más rapidez en el recuento, pero coño, cada uno sabía a quién votaba, es que eso está más claro que el agua. Yo creo que eso, si la Junta Electoral es razonable, esos 30 votos se tienen que analizar, porque no son nulos. Ha habido una equivocación, que se ha metido una papeleta en el sobre que el que vota ha puesto el número equivocadamente. Por lo tanto, eso se tiene, porque, repito, el sobre no es el que vota es la papeleta que va dentro. Y entonces yo creo que eso se podría arreglar. Y digo una cosa, en Badajoz, uno nuestro no ha salido por 5 votos. Por 5 votos. En el momento que esa empresa tuviera los 5 votos, quiere decir que sí sale y hay otra de Coeva que no sale. O de Reactivo, pero vamos, lo más seguro es que sea de Coeva, que es la que en Badajoz tenía más votos. Y entonces la mayoría absoluta, además. Entonces, claro, y entonces quedaríamos 15, vamos, sumando las dos candidaturas que no son de Coeva, y la cosa cambiaría mucho. De todas formas, por si nos ven los que están muy contentos y se hacen una foto allí y tal, ha cambiado la cosa, ha cambiado la cosa. Ahora vamos a ver con qué dinero se han financiado muchas campañas, porque estamos dentro. Digo estamos porque yo he apoyado esa candidatura después de ser 20 años presidente de la Cámara de Comercio y saber a quién apoyaba y a quién no apoyaba. Y por lo tanto todo eso va a cambiar mucho, Y el dinero de un lado para otro también va a cambiar mucho. Y tenemos buenos abogados en el Pleno que yo creo que os va a doler un poquito la cabeza. Ha cambiado la cosa. Eso que ha explicado Juan José, yo pienso que es la clave. Es la clave, hay que tener en cuenta de que Mérida va a tener 5 empresas representadas en el Pleno. Y por otro lado, hay otra cosa verdaderamente importante de la que nos sentimos muy orgullosos, de que nos hemos encontrado que se han ganado elecciones pues, en Montijo, en Herrera, en Mérida, en Jerez de los Caballeros, es decir, en sitios donde se ha explicado la pregunta clave de la gente que nos dice, bueno, ¿para qué sirve la Cámara de Comercio? ¿Qué hago yo en la Cámara de Comercio? ¿Pertenezco a la Cámara de Comercio o no pertenezco a la Cámara? Y es que es una vergüenza llegar a la fecha de hoy, con los años que lleva de existencia la Cámara de Comercio, y no se le ha explicado a nadie. ¿Por qué no se ha explicado? Porque no se tiene interés ninguno. Y no se tiene interés ninguno porque ahí hay una serie de personas que iban ganando todos los años las elecciones a la Cámara, no se movían, se lo hacían todo ellos. Hay un detalle curioso, en las elecciones del año pasado hubo 4.300 votos, de los cuales hubo 3.830 delegados. 3.830 votos delegados, que es una barbaridad. Sin embargo, este año no ha ocurrido y ha aumentado un 4%. Evidentemente, para nosotros, en una región con 58.000 empresas censadas, que solo no llega a 5.000 las empresas que votan, yo creo que el empresariado debería tomar ya cartas en el asunto y nosotros vamos a tratar de representarlo lo más dignamente posible. Piensen ustedes en que las comisiones de energía, de construcción, de comercio mayor y comercio menor, de hostelería, de transportes y comunicación y finanzas y otros servicios, a partir de ahora van a tener unos representantes ahí en la Cámara de Comercio, cosa que antes era impensable. Esto era una institución que estaba ahí, que nadie sabía para qué servía, y bueno, pues a partir de ahora va a tener esa utilidad. Y luego hay un tema también que pensamos que institución, se te ha olvidado poner el apellido, institución endogámica. Institución endogámica, bueno. Totalmente, no se retroalimentaba. No era el mayor problema. El mayor problema era porque es lógico y legítimo que una organización empresarial se presente a unas elecciones de la Cámara, la gane, pero lo que no es lógico es que esa organización empresarial confunda lo que es la organización empresarial con la Cámara y diga, la Cámara defiende los intereses de todos los empresarios, tú defiendes los de tus afiliados, pero no consideres que en la Cámara nada más que se van a defender los de tus afiliados, porque no es así, y ese es el problema gordo que han tenido. ¿Me permites que hoy demos una buena noticia? Sí, bueno, adelante. Una buenísima noticia. Yo pienso que el tema este de la Cámara es uno más que debe motivar a la empresa. Yo sé que las empresas están muy preocupadas con estar en su propia empresa, pero hay que buscar a alguien que de la propia empresa asuma la representatividad y esté en todos aquellos sitios donde crea que deben estar las empresas representadas. La entidad conservadora del Polígono del Prado,
que presentó su dimisión el 20 de junio, porque ahora hay unas nuevas elecciones el día 5 de julio, hay una asamblea en donde se van a presentar las cuentas anuales del 2017-2018, los presupuestos de 2019, etcétera, siguiendo su proceso reglamentario. Pero, no obstante, de una manera provisional, lo que es la Junta Directiva ha sido llamada esta mañana a las 8:30 al Ayuntamiento, y el alcalde nos ha comunicado algo que, bueno, que más o menos se estaba cociendo, que era de que va a haber una aportación de fondos que viene de Fondos Dinamiza a través de la Diputación y todo esto, de una cantidad que puede rondar el 1.000.000 de euros para ya hacer verdaderamente un proceso de reorganización, reestructuración y readaptación del polígono del Prado. Es decir, no estamos hablando de arreglar baches, estamos hablando de algo, y en ese algo es donde los empresarios tenemos que estar a la altura, tenemos que estar a partir de ahora, porque nos estamos encontrando también que la idea esta del Ayuntamiento la compartimos perfectamente. Es decir, es un momento de reorganizar y readaptar este polígono del Prado, porque el efecto llamada a través de todo el tema de la azucarera y de otras empresas que estamos pendientes de que se vengan a instalar, tenemos que tener un polígono verdaderamente adaptado a los momentos actuales y a las circunstancias actuales. No nos podemos permitir decir, es que hay unos baches, es que no se hace nada. No, lo vamos a hacer. Y ahora mejor que nunca con el apoyo, lógicamente, del Ayuntamiento. Bueno, pues 1.000.000 de euros, una inversión importante, ciertamente. Ya hablábamos de que podía ser un destino, ¿te acuerdas? Hace ya una semana, que había que dar tiempo también a ese proceso, pero efectivamente yo me alegro porque además el polígono industrial es como que estaba allí. Sí. Allí estaba y allí pasaba lo que tendría que pasar, y creo que es importante, porque al final el mundo empresarial es lo que también te da sustentabilidad a la ciudad y genera empleo, etcétera. Y después, otra buena noticia, No. Coméntalo si quieres hoy. Si son buenas, sí. Son buenas. Hoy se ha firmado el acta de replanteo del María Luisa. Ya está. Hoy se ha firmado. Hoy se ha firmado el acta de replanteo, ha salido esta mañana en el Ayuntamiento, con lo cual ya está finiquitado todo el proceso, ya ha habido el ajuste del plan de obra. ¿Y cuándo comienzan las obras? Pues inmediatamente, porque ya está firmado el acta, con lo cual son 20 meses. Pues sí, pues esas obras se pueden comenzar. Yo me alegro porque además en el periodo 2007-2011 peleamos bastante por ese tema y algo tuviste que ver. Y algo tuvimos que ver, lo intentamos, pero se quedaron de aquellos años los fondos directos y me alegro muchísimo. Pero Julio, ¿se ha hecho el alcalde abriendo la reja así? No se la ha hecho. Todavía no se ha puesto el casco. Es que da mala suerte, que Calle se la hizo y hemos estado 7 o 8 años sin empezar la obra. Que no esa parte lo que vamos a hacer es que ya entre la obra y cuando estén ya los señores que además va a ser una reforma integral, lo único que no se va a tocar va a ser el frontis del cine, y después la pared, que se incorporará, la pared romana de la muralla, que se incorporará también como parte interesante. Se integrará dentro del Teatro Cine María Luisa. Nos alegra muchísimo, esperamos verlo acabado. Por cierto, y que se cumplan las condiciones este teatro con los nuevos tiempos, es decir, que lleven las nuevas tecnologías audiovisuales, porque la mayor parte de los teatros de Extremadura, salvando honrosas excepciones Badajoz, Cáceres, no la cumplen, ¿eh? No hay manera de que las tecnologías audiovisuales Estamos hablando de un proyecto que ha sido remodelado, porque claro, este proyecto se ganó hace un montón de tiempo por el arquitecto que ganó el proyecto. Te estoy hablando se ha remodelado. Pero ya está remodelado. Yo al alcalde le dije, oye, no os olvidéis de incorporar tecnologías audiovisuales ahí. Sí. Es decir, entre otras cosas, que tenga fibra óptica, que es lo indispensable. Bucle lo digo porque el Palacio de Congresos no la tenía, la ha tenido, y la que tiene es muy bajita ahora mismo, o sea que fijaros. Bucle magnético para las personas sordas también. Efectivamente. Sí, yo creo que ojalá que sí. Bueno, vamos a otro asunto rápidamente. Los aspirantes a suceder a Mariano Rajoy se han echado a la carretera. Los 6 candidatos han empezado este sábado una campaña electoral que acabará el 4 de julio. Al día siguiente, los afiliados del PP podrán participar por primera vez en la elección del presidente del partido. Los 2 más respaldados pasarán a la segunda fase el 20 de julio en el Congreso, cuando ya solo votarán los compromisarios, que son los representantes de afiliados y elegidos por ellos. A falta de que el exdirigente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo, arregle
los problemas con algunos de sus avales. Son 6, como decimos, las personas que compiten por el máximo cargo del partido: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del partido, José Ramón García Hernández, el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y el concejal de la Font de Figuera de Valencia, Elio Cabanes. La exministra de Defensa abrió el sábado el tour en Barcelona, mientras que la exvicepresidenta optó por Málaga y Casado por La Coruña. La campaña comenzó con suspicacias en torno a Casado y algunas quejas llegadas a la sede por el supuesto mal uso que está haciendo de la base de datos de los afiliados, a los que podría haber tenido acceso por su condición de vicesecretario de Comunicación, un cargo que abandonó el viernes al ser proclamado precandidato. La dirección del PP está obligada a la custodia de esa información protegida por la Ley de Protección de Datos. Las rencillas acumuladas durante la última década entre Santamaría y Cospedal también amenazan con enturbiar la campaña, aunque los dos pueden suponer que si se enzarzan y alimentan esa imagen, el más beneficiado será Casado. ¿Tú qué opinas, Julio? Bueno, esto, como era el otro día, lo veíamos directamente, ¿no? Bienvenidos a la fiesta de la democracia y de la representación. Yo creo que en esa parte estupendo. Ellos harán su planteamiento de elegir al mejor candidato, y yo creo que en ese lado tampoco mucho más que decir. Me refiero, yo creo que cuanto antes terminen, antes tendremos un verdadero interlocutor a la hora de hacer las tareas de gobernanza que se exige. Pero vamos, parece también una captación de a ver quién va a ser el mejor talent show para este proceso. Veremos a ver cómo termina. Yo creo que dejemos tiempo. Recordamos que cuando tuvimos nuestro proceso de primaria, en fin, los compañeros adversarios políticos del PP se jactaban de nuestro proceso. Bueno, pues ahí tienen su proceso y a ver qué tal le sale. A ver qué tal le sale. Con fuerza están 6. Sí, fuerzas están, hombre, eso ha sido una quiere explosión decir, democrática. Sí, eso quiere decir también que hay un proceso en cuanto el liderazgo retirado de Mariano Rajoy se ha ido, pues han emergido otro tipo de liderazgo, de intereses, además también con tarifa plana. Yo creo que también lo que se pretende es también haber hecho una gestión de la militancia, pues como se está haciendo en otros partidos. No ahora tarifa plana 20 euros para ponerse al día y a ver qué pasa. Entonces, bueno, yo creo que eso también es un poco, en fin, cuanto menos preocupante. Pero allá ellos. A ver, Juan José. Bueno, yo creo que la renovación del PP no puede limitarse solamente a elegir ahora entre esos 6 o 7 candidatos que se presentan a estas elecciones. Yo creo que es algo más. Yo creo que el que gane las elecciones se debe de replantear, de verdad, cambios profundos. El PP debe de acometer una renovación profunda de su mensaje que tiene que debatir en el Congreso. Tiene que reafirmar los principios y los valores propios de la derecha avanzada, democrática, abiertas y plurales que hay en Europa, y debe asumir abiertamente y sin temor los principios de la economía abierta de mercado, sin ningún problema, olvidar las políticas fiscales que ha estado empleando más propias de una socialdemocracia, sino que se lo pregunten a todos los que sufren ahora el impuesto sobre la renta. La defensa de modelos tradicionales de la derecha, la libertad, la responsabilidad individual del Estado, la familia, la defensa de los nacimientos, que nos estamos quedando muertos demográficamente. Hoy nos hemos enterado que Extremadura ha vuelto a perder más de 6.000. Se están muriendo más que se están haciendo, con lo cual ese es un problema de supervivencia de la sociedad. Pero sobre lo que ha dicho ahora mismo Julio, dice, bienvenido a la democracia, como si el Partido de Alianza Popular hubiera estado todavía en el fango por ahí. No, bienvenido a la democracia no. Hay una cosa, el Partido Popular, sí, el Partido Popular, lógicamente. Bueno, da lo mismo. Sí, pero yo te iba a decir, pero algunos no votaron la Constitución, te lo recuerdo. Bueno, pero fue ponente de la Constitución. Sí, fue ponente, pero claro. No todos fueron ponentes. Se jactan de que son los mejores constitucionalistas pues del mundo. sobre lo que ha dicho Julio Fuster ahora, que tiene que refutar ahora mismo el partido
Popular en su refundación, el quitar el mantra falso de la supremacía moral de la izquierda. Eso es falso. No estamos bienvenidos a la democracia. Hemos ayudado a crear la democracia en España, la hemos ayudado. Y después hay que reivindicar sin complejo pues el orgullo de ser de derecha. Es decir, aquí los mantras y los medios de comunicación tan afines a la izquierda han montado unas campañas que tienes que decir, soy de derecha, pero muy bajito para que no se enfadara a nadie. Yo creo que eso lo tenemos que reivindicar. El sentido de la nación, aquí no podemos andar con tonterías de la nación de naciones, que por cierto le fue muy bien a Zapatero con Cataluña, y ahí tenemos los problemas que tenemos. Y el sentido de la patria, porque fijaros una cosa, con todos esos mensajes se cogieron 12 millones de votos con Aznar y se ganó por mayoría absoluta. En los últimos tiempos se han perdido todos estos mensajes y yo creo que los afiliados queremos un partido sin corrupción y queremos que no se nos quiten como fachas las banderas de España, las podemos seguir utilizando, y los símbolos tradicionales. Eso se ha creado una política de presión para ir acomplejándose el Partido Popular, y todas esas cosas las debe de recuperar. Y en cuanto a lo que has dicho tú en tu presentación, Fran, te voy a decir una cosa. Yo creo que al presidente del Gobierno lo han elegido indirectamente siempre los afiliados, porque que yo recuerde, que yo he estado 3 meses en el Comité Ejecutivo hace ya muchísimos años, desde entonces dejé la política activa porque vi que los mayores navajazos se daban dentro del partido y eso no va con mi carácter. Bueno, pues los afiliados en los congresos provinciales y de la autonomía y en los nacionales votábamos a los compromisarios que después elegían al presidente. Si había un solo candidato, lógicamente no se podían medir entre 2 o 3, pero cuando ha habido, yo he sido testigo en el Congreso provincial, era autonómico, donde se presentaron dos candidatos, uno era Baselga y otro era Adolfo Díaz Ambrona, y allí los afiliados, concretamente nosotros desde aquel comité ejecutivo dijimos que no había compromisarios, que votaran todos los afiliados de la provincia. Así no fue que nos barrieron. Pero hubo una lucha enconada entre las dos candidaturas, hubo votos y se nombró al presidente provincial o regional, que salió, que fue Adolfo Díaz Ambrona. Nosotros íbamos con un caballo perdedor, que era Baselga, pero ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas en política. Yo no voy a hablar del Congreso aquel más, pero que no es verdad que no hubiera elecciones, vamos a llamar primarias, condicionadas, y las que hay actualmente son unas elecciones que hay... Que no ha habido voto directo del afiliado... Directo no lo hay tampoco ahora. Ahora tampoco lo va a haber. Ahora de los 7, los afiliados sí van a decidir cuáles son los 2 que van a entrar en la elección ya de los compromisarios. Pero por lo pronto ahora los afiliados, yo estoy de acuerdo con Julio, yo la tarifa plana no la voy a admitir, no la voy a pagar, sencillamente no la voy a pagar y no voy a votar. Porque a mí no se me ha pagado nunca un recibo. No se me ha pasado nunca un recibo. De manera que eso de decir, si quieres votar, paga 20 euros, yo por 20 euros no pago. Pero eso sí, pero lo otro sí es verdad. Es decir, aquí va a haber una serie de afiliados que vamos a votar a los compromisarios por un lado y vamos a votar a los candidatos. Una vez que se vote a los candidatos y sean elegidos los 2 que mayor número de votos hayan sacado, o bien uno haya sacado más del 50% de los votos y no sé cuánta parte en las distintas autonomías es nombrado directamente por los afiliados. Si no llegan a esos porcentajes, pues los que han nombrado los afiliados de compromisarios lo van a elegir en el Congreso. Bueno, hay una manera de que salga directo, ¿no? Sí. Más del 50% de los afiliados y después tienen que tener un porcentaje que no recuerdo en cada autonomía. Yo, como no estoy en ese proceso, pues tampoco me preocupa mucho, pero creo que es una posibilidad. Y también otra cosa importante, nosotros aquí con 100 votos, con 100 avales, se presentaba cualquiera. En el Partido Socialista, en las primarias, comprende, tienes que llevar 9.000 o 10.000 avales, con lo cual el PSOE era el 10%, ¿no? Lo que pasa es que eso ya se ha cambiado. Es decir, ya el tema de los avales nos interesa más
lo mínimo. De hecho, sí ha competido también en las regionales, en las primarias que hubo con Guillermo. El decreto es decir lo menos posible, lo que establece la ley, que eran 150 avales, y con eso hemos competido en el proceso que nos interesa. ¿En las generales? No, en el autonómico. Cuando ya se reformó en las nacionales lo que es el sistema de reglamento de primaria, ya se estableció uno mínimo, y después cada comunidad autónoma, cada región, cada Secretaría General decidió qué número de avales quería. En Extremadura solamente el mínimo se ha pedido. Entonces, lo importante era el debate de... O sea que nos habéis copiado a nosotros de los 100 No, avales. perdona, nosotros lo hemos hecho antes que vosotros. Entonces, copiar sois vosotros. A ver, venga, Jorge, tenemos que acabar, que se nos ha ido el tiempo. Yo no conozco a estos señores, conozco Dolores de Cospedal, Sáez Santa María, no sé quién es el señor Ramón García, Nelio Cabanes. O sea, que quiero decirte que bueno, esto es un tema de gente que pasa y está vinculada a los partidos políticos. Me ha encantado los principios básicos del movimiento que explica Juan José, que lo explica muy bien y detalladamente, igual que Julio. Oye, también. Te has sentado en una silla que te dije que no te sentaras. No, lo que pasa es que echo de menos que no esté aquí el presidente de la Comisión de Festejos y Actividades Diversas de la Picota, que es José María, porque me habría iluminado un poco para ver por dónde habría ido este tema. Pues mira, bueno. hay una cosa, Jorge, que el otro día una compañera nuestra aquí en la tertulia, que es política en activo, y yo los políticos en activo yo los puedo apreciar, pero es que no dicen una verdad, nunca dicen lo que sienten, porque quizás sea malo. Y yo me quiero mojar aquí porque yo voy a perder muy poco. Cuando le preguntan, y entre, yo creo que aquí los que van a manejar los votos, no a manejar los votos, los que van a recibir los votos va a ser María Dolores Cospedal, Pablo Casado y Soraya. Entre esos tres se va a dilucidar todo. Entonces cuando le preguntan, ¿y cuál es tu favorito? El mío son todos. ¡Uy, qué buena eres! Perdón, qué bueno eres, o qué buena, cualquiera sabe. Y entonces yo digo cuáles son, creo que lo mejor, bajo mi forma de pensar, del Partido Popular. Yo creo que Pablo Casado, si lo dejan, porque aquí es cuestión de que te dejen, una que robó dos cremas, se la cargaron, y otro que tacatá, pum, está ahí todavía pendiente. Pero bueno, si tiene que ganar a alguien, si a Pablo Casado lo dejan, yo me inclinaría por Pablo Casado, porque da una sensación de juventud, de cambio de verdad, y por María Dolores de Cospedal. Yo creo que esos dos son los que debían de ganar, y después, una vez que debieran de ganar, hacer una candidatura única y por aclamación, para que el partido se uniera, saliera así en el Congreso. Yo no voy a hacer ninguna porra, pero a lo mejor no estoy muy equivocado. No creo que Soraya sea con la Cospedal las que se deban enfrentar al final, porque de ahí pueden saltar. El Mundo ha hecho una encuesta entre sus lectores y sitúa a Soraya como primera. Como primera. Soraya tiene mucha Yo creo que fuerza. Soraya tiene más predicamento, entre otras cosas, porque también es verdad que todos los casos de corrupción que ha tenido que dar explicaciones ha sido también Cospedal, que está ligada a un proceso en donde el PP ha sido condenado, que ha sido la secretaria general, la secretaria de organización, en este caso del partido. Esa fue la única que se cargó a Bárcenas, que lo sacó, lo denunció. Mira, yo es no decir, sé... es que milagro lo justo. Sí, pero el secretario de organización es la que nos va el lleva... tiempo. Un inciso. Tenemos que terminar. No, Jorge. solamente en la tertulia que tuviste con Rafa Angulo y Miguel Ángel, Sí. se hace un comentario sobre la cuota de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio actualmente no paga cuota ninguna empresa. Porque no hay IAE. Ninguna. No. Porque no se cobra por el IAE. No, porque no O sea, pagan aquí ninguna también. cuota. IAE sí. Son voluntarias, El que quiera pagar puede pagar. Son empresas Pero de en a partir... España tú dices, de- el que quiera pagar, que pague, no paga nadie. de a partir de Eso una está más claro, facturación, el agua. O sea que por eso tiene más mérito ahora el que Vale. Pues yo creía que se seguía pagando y que No, era no se obligatorio, paga porque nada. obligatorio ha sido siempre. No se paga nada, no es obligatoria la cámara. Bueno, nos vamos, señores, no hay Hace mucho tiempo tiempo para que más. dejó de Gracias ser a Julio obligatorio. César Fuster, Buenas noches, gracias. Gracias a Juan José Bueno, Hernández, pues que pases un buen verano. hasta el año que viene, ¿no? Hasta No, hasta el año que viene no. curso que Próximo viene. curso que viene. En Mérida siempre después de feria, ¿no? Sí, ¿Cómo pues, es? efectivamente, después de la feria de septiembre. Y Jorge Gruar, lo mismo. Hasta la próxima. final del Mundial. Exacto, ahí estará. Bueno, final mundial no, después de la feria. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan una nueva edición de La Picota hasta la mañana martes. Y en las redes sociales les esperamos con las noticias de alcance más próxima. En Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.